Iniciando por las damas, claro está, a Giovanna de Michel, analista internacional, profesora de la Universidad Central y conductora del programa de televisión Zona de Guerra. Giovanna, bienvenida, muchísimas gracias. Un placer saludarte, nueva cuenta. También, ahí la estoy viendo, también nos acompaña el economista venezolano Pedro Palma, director de Ecoanalítica. Ambos están en Caracas, Venezuela. Y en Estados Unidos nos acompaña Francis Panchoquini, teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y analista militar. Bienvenidos todos, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Gracias. Hola, Fernando. Gracias, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pancho? Voy a iniciar, si me lo permiten, con las damas, Giovanna de Michel, con un tema internacional. ¿Y por qué traigo el tema internacional primero? Bueno, porque es un tema que podemos calificar de reciente, sobre todo cuando hablamos del recién presidente electo Mauricio Macri, cuando habla concreto y directo de lo que pensaría hacer en torno a Venezuela en la aplicación de el principio democrático, la Carta Democrática. Ya desde ahí nos podemos ir hacia atrás con Luis Almagro, esta carta que le envía a Tibisay Lucena, con la ausencia de observadores de la OEA, con la ausencia de observadores de la Unión Europea. En el contexto internacional, en la evaluación, Giovanna, ¿cómo crees que se está viendo Venezuela o el gobierno venezolano en estas próximas elecciones del 6 de diciembre? Sí, Fernando, gracias por la oportunidad. Mira, el gobierno venezolano se está viendo bastante desajustado a nivel internacional. Con estas elecciones el gobierno se está jugando sus dos pilares fundamentales que le dan la legitimidad internacional, o que por lo menos ha esgrimido el gobierno para obtener la legitimidad internacional durante los últimos 16 años. Esos dos pilares son la mayoría de los votos y, en consecuencia, la legitimidad de origen que el gobierno siempre ha esgrimido a lo largo de todos los procesos electorales, que han sido bastantes. Hemos tenido ya 20 procesos electorales en los últimos 16 años. Si en esta oportunidad el gobierno no obtiene la mayoría y se lanza a las calles, tal como lo amenazó el propio presidente Nicolás Maduro y algunos otros altos representantes del gobierno, pues estaría perdiendo esa legitimidad de origen que tanto le ha servido para responder a las críticas y cuestionamientos que se le han hecho desde la comunidad internacional. Y eso es, a mi modo de ver, la mayor amenaza de cara a la comunidad internacional de este proceso del 6 de diciembre. Eso es en el contexto internacional, en amplias críticas que también se han dado, no solamente por parte de la comunidad internacional, pero cuando hemos escuchado estas declaraciones del presidente Nicolás Maduro diciendo que está listo para ir a la calle, aunque por el otro lado dicen que ya están en la calle, que está también militarmente preparado para asumir un escenario adverso y lanzarse a las calles. Panchoquini, ¿cómo podemos interpretar estas declaraciones del presidente Nicolás Maduro? ¿En un contexto de retórica o en un contexto donde en realidad y posiblemente pudiera darse ese escenario? Una preparación militar, como dice Nicolás Maduro, tener en caso de que el resultado sea adverso. ¿Cómo tomar esto, Pancho? Bueno, primero como retórica, pero también es una amenaza que a lo mejor lo cumplirán. Yo me pregunto que si él habla de la misma unión cívico-militar que ha saqueado el Tesoro Nacional, pero no creo que las Fuerzas Armadas venezolanas estarán en la calle con él. Creo que si él va a la calle, que él estará acompañado por los llamados colectivos y por los operativos de liberación y protección del pueblo, que actuarían de la misma forma que operarían y operan en Cuba los comités de la defensa de la revolución, y que operaban los llamados batallones de dignidad que estableció Manuel Noriega para defender a su régimen militar y su dictadura en Panamá. Estoy oyendo una cosa completamente distinta al programa. A ver, parece que estaba mencionando algo don Pedro Palma, iba a ir con él de todas formas. Don Pedro, no sé si me escucha usted bien, quería agregar algo acerca de esto en torno pues a la opinión de Giovanna de Michel en el plano internacional, de Panchoquini en el tema de las declaraciones y retórica de Maduro, o concretamente nos vamos, porque yo iba para allá, pero usted me dirá, me iba directamente con el tema económico. Don Pedro, en este momento, en una situación económica sumamente complicada, la peor de la historia en Venezuela, ¿por qué pensar que aún el oficialismo puede tener una oportunidad?
Bueno, yo creo que esa oportunidad es muy lejana. Lo que dicen todas las encuestas es que la oposición o, digamos, el voto opositor al gobierno es masivo. Ahí se habla de 30 puntos de diferencia de la oposición con respecto al gobierno. Y yo realmente dificulto que el gobierno pueda lograr el número de votos necesario para, en una elección obviamente limpia, logre una situación de mayoría en la Asamblea Nacional. Eso tiene muy preocupado al gobierno. Todas estas declaraciones del presidente lo que indican es eso, de amenazas de que él se va a la calle, de que gobierna con un gobierno cívico-militar, en fin, que si le van a cortar los recursos al pueblo, él no lo permitiría. Bueno, son manifestaciones de temor de parte del gobierno, de las más altas esferas del gobierno, de que el resultado de la elección no le será favorable y que por lo tanto la oposición sacará un número de votos sustancialmente mayor en la elección, que le debería dar también un número de diputados sustancialmente mayor. Sin embargo, se duda, a pesar de toda esta ventaja masiva que se tiene en las encuestas, de que la oposición realmente llegue a una mayoría de 2/3 que le permita una serie de acciones o tomar una serie de acciones como nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a nombrar nuevas autoridades electorales, en fin, a aprobar una serie de leyes orgánicas importantes. Se visualiza, se habla de que es poco probable que realmente la oposición pueda lograr ese número absolutamente mayoritario de diputados en la Asamblea Nacional. Pero sí, todo el mundo espera que la oposición sea mayoría en la próxima Asamblea Nacional, y eso es algo que definitivamente tendrá mucha importancia, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, social, etcétera, desde todos los aspectos de la nación. Voy a marcar una pausa, si me lo permiten, Giovanna, don Pedro, Pancho Quini, para regresar y continuar con este análisis. Volvemos en un momento, les recuerdo. Estoy de regreso con mis invitados, Giovanna de Michel, analista internacional, Pedro Palma, director de Ecoanalítica, y Francis Pancho Quini, teniente coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y analista militar. Estamos en este programa especial sobre las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela. Giovanna de Michel, la pregunta concreta en este sentido de lo que pueda o no pueda ocurrir. Parándonos en contra de las estadísticas, en contra de los números, parándonos en el escenario de que el resultado sea favorable para el oficialismo. ¿Esperas que haya alguna reacción cuando no se han dado estas garantías solicitadas por la oposición, cuando el mismo secretario de la Organización de Estados Americanos se ha manifestado? ¿Qué escenario podrías ver en caso de que las cosas resultaran así? Pues no tengo la menor duda de que será un escenario de mucha agresividad, yo diría que inclusive violencia, pudiéramos ver una situación de mucha violencia en la calle y una inmensa dificultad para el propio gobierno venezolano. Fíjate, yo quisiera tomar un poco, enlazar tu pregunta con lo último que acaba de decir el buen amigo Pedro Palma. Y es lo siguiente, el hecho de que la oposición obtenga la mayoría de votos no necesariamente garantiza que la oposición vaya a tener la mayoría en la representación de los diputados en la Asamblea Nacional. Y esto es así precisamente por la forma como han sido distribuidos los circuitos electorales por parte del Poder Electoral y por la diferencia que hay en el trato que se le da a los ciudadanos en Venezuela. Y esto es algo que también está viendo la comunidad internacional. Me explico. En Venezuela no hay una igualdad ciudadana y eso se ve precisamente en el proceso electoral que vamos a enfrentar el próximo 6 de diciembre. ¿Por qué digo que no hay una igualdad ciudadana? Porque hay circuitos, Fernando, donde con 10.000 votos tú escoges un diputado. Sin embargo, hay otros circuitos en los cuales para escoger un diputado necesitas 200.000 votos. Esto quiere decir que el voto de 10.000 personas vale más que el voto de 200.000 personas, dependiendo de cuál es la inclinación de cada uno de esos circuitos electorales en cuanto a sus tendencias políticas. Los circuitos donde mayoritariamente predomina la oposición, pues se requieren más votos para escoger un diputado. Si el resultado final pudieran ser, por ejemplo, 20.000 votos para
el oficialismo y 200.000 votos para la oposición, probablemente tengas 2 diputados oficialistas y un solo diputado opositor. Eso es algo que el gobierno tendrá que explicarle a la comunidad internacional y va a ser bien cuesta arriba explicárselo. Además tendrá que explicar el presidente Nicolás Maduro el hecho de la declaración esta de que hay que ganar como sea, porque lo que está revelando es que la democracia venezolana, desde la óptica del gobierno del presidente Nicolás Maduro, requiere de poderes que le sean absolutamente incondicionales. Y en cuanto al poder legislativo, requiere de una mayoría parlamentaria incondicional, lo cual es contradictorio con los pilares fundamentales de toda democracia. Uno de los sustentos fundamentales de la democracia es precisamente la existencia de pesos y contrapesos en los poderes públicos. Para eso se dividió el poder público en diversas ramas. En Venezuela no tenemos 3 como la mayoría de los países, tenemos 5. Y si el propio presidente de la República está expresando a viva voz y públicamente y ante los medios de comunicación a nivel internacional que él requiere de una incondicionalidad en todos los poderes públicos para poder gobernar, pues definitivamente lo que está quedando muy mal es la institucionalidad venezolana y la salud del sistema democrático venezolano. Gracias, Giovanna, con una explicación muy concreta y muy puntual. Muy difícil de entender también el tema matemático de cómo se está manejando esto. Voy a ir, ahora sí que me voy a apoyar con don Pedro Palma antes de ir con Pancho Quini. A ver si don Pedro, imagínense usted, don Pedro, la gente que nos está viendo en Argentina, en México, en Costa Rica, en Panamá, entender esto es muy complejo. Para los que lo estudiamos y para los que no, imagínense qué más complejo puede ser. Denos una orientada, un poco más didáctica tal vez, si pudiera, para que entienda nuestra audiencia internacional. Bueno, mira, sin duda alguna, lo que ha habido en Venezuela, uno de los factores que está influyendo más en Venezuela para ese resultado electoral esperado, o lo que dicen las encuestas que va a ser el resultado electoral del 6 de diciembre, es la situación económica. La situación económica, como tú bien decías al comienzo del programa, es una situación caótica, es una situación extremadamente grave. Tenemos una inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor que ya supera o que superará el 200% el año 2015, pero la inflación subyacente, es decir, la inflación medida limpiando todos los factores distorsionantes por factores estacionales, controles de precios, etcétera, y es una inflación que está holgadamente por encima del 300%. Eso es algo que está afectando notablemente a toda la población, pero particularmente a los más pobres, a los más desposeídos, simplemente porque la pobreza está en franco aumento, los ingresos no aumentan ni remotamente al ritmo en que aumentan o con la intensidad que aumentan los precios. Siempre pongo un ejemplo muy gráfico: los ingresos suben por la escalera y los precios suben por el ascensor, y cada vez ese ascensor sube más rápido, y por lo tanto lo que tenemos es una situación de pérdida de capacidad de compra del ingreso de los venezolanos dramática, un proceso de empobrecimiento dramático. En una última encuesta que acaban de hacer 3 universidades topes del país, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, indica que la pobreza de ingreso de la población supera el 70%, y que la pobreza estructural ya supera el 30%. Eso es algo realmente alarmante, y eso obviamente ha afectado notablemente a la población. La población está muy frustrada con esta situación económica dramática que ha tenido. El gobierno ha intentado explicar o culpar de esa situación inflacionaria devocada a la guerra, una supuesta guerra económica, una inflación inducida, pero ya todo el mundo sabe que realmente esa inflación se debe a una situación de pésimas políticas públicas que se han venido aplicando durante los últimos años, que ha reducido notablemente la oferta, la producción de bienes y de servicios, pero que a su vez por un exceso de gasto, un gasto artificial totalmente ineficiente que aumenta a un ritmo realmente desproporcionado y financiado, ese gasto deficitario por el Banco Central con dinero inorgánico, está haciendo que haya una divergencia entre el aumento de la demanda y el aumento de la oferta, que está generando pues esa presión alcista desproporcionada de los precios.
Voy a retomar una palabra que utilizaba don Pedro Palma, que es frustración, y preguntarle a Pancho Quini, porque cuando Pancho nos estaba dando la definición de esta retórica del presidente Nicolás Maduro, de estar en la calle, de ir a la calle, de estar militarmente preparado, de la unión cívico-militar. Pancho, nos decías tú que no crees que eso vaya a ocurrir, que no crees que vayan a estar en la calle como tal. El tema de la frustración impacta no solamente a aquellos adeptos al oficialismo, aquellos opositores, sino también adeptos al oficialismo. Es decir, la población en general se ve impactada, en donde sea que estés. Algunos tendrán algunos más beneficios por ser parte del oficialismo, pero finalmente impacta a toda la población. A todo venezolano está impactando. ¿Qué papel crees tú que en la reacción, en el apoyo militarmente, en la calle, en una unión cívico-militar puede tener esto, Pancho? ¿Esto puede ser un factor que impida que se den escenarios como los que sugiere el presidente Maduro? Bueno, ya vimos que cuando tuvieron el Caracazo en 1989, que las Fuerzas Armadas masacraron a manifestantes. Sabemos que los chavistas tienen las manifestaciones masivas y por eso fue que emplearon una fuerza abrumadora el año pasado contra las llamadas guarimbas. Ellos van a seguir el libro de jugadas que les dio Fidel Castro. Van a responder a la menor provocación con una fuerza abrumadora de nuevo y ellos van a tener que utilizar otros recursos opresivos, ya que no pienso que las Fuerzas Armadas serán una arma represiva contra el pueblo venezolano. ¿Por qué, Pancho? ¿Por qué no crees que las Fuerzas Armadas se vayan a sumar en caso de que sean solicitado así? Porque si uno mira lo que ha pasado en América Latina en los últimos 25 años, normalmente cuando hay una crisis política se resuelve por decisiones políticas y por los poderes civiles, no por las fuerzas militares. En el 75% de los casos donde hemos visto una crisis política, las Fuerzas Armadas de América Latina no han querido entrar para reprimir a las manifestaciones. Y creo que eso será el caso en Venezuela, a no ser que se pierda el control y que las fuerzas de opresión que empleen el régimen de Cabello y Maduro no puedan controlar la situación, y entonces posiblemente veremos a las Fuerzas Armadas que entran para imponer una paz y crear las condiciones para una solución política posteriormente. Giovanna de Michel, me dicen por ahí que como que no estaba muy de acuerdo. Ya la veo. Voy a marcar la pausa, Giovanna. Voy a marcar la pausa. Sé que no estás de acuerdo, te damos el derecho de palabra, pero déjame ir al corte comercial para regresar y escucharte en esta réplica, la postura de Pancho Quini o el análisis de Pancho Quini. Hago la pausa, regreso de inmediato con que es un... Estoy de regreso con mis invitados, Giovanna de Michel, Pancho Quini y don Pedro Palma. Había derecho a réplica por parte de Giovanna de Michel, de acuerdo al planteamiento de Pancho Quini sobre el apoyo o no apoyo de Fuerzas Armadas o de colectivos o de quienes pudieran ser, en el caso de que la retórica del presidente Maduro no fuera solo retórica, en el caso de perder, sino que fuera más allá. Giovanna de Michel, te escuchamos con atención. Sí, fíjate, Fernando, no con el ánimo de interpretar esto como una retórica, ¿no? No es la idea. Simplemente quisiera reseñar que la Fuerza Armada, la institucionalidad militar en Venezuela, no es extraña, no es distinta, no es ajena, no se diferencia mucho de la población civil. Me explico. Dentro de la Fuerza Armada también hay fisuras, también hay divisiones, también hay polarización. Hay un sector de la Fuerza Armada que apoya abiertamente la gestión del presidente Nicolás Maduro y de hecho está consustanciado con la gestión política del presidente Nicolás Maduro. Y hay un sector de la Fuerza Armada que ha manifestado por diversas vías descontento, desagrado, inconformidad, preocupación. Lo cual quiere decir que a la hora, digamos, de una situación irregular que se requiera la participación de la Fuerza Armada, yo no me atrevería a adelantar un escenario en el cual la Fuerza Armada vaya a actuar o dejar de hacerlo de manera absolutamente monolítica. Eso por una parte. Y por otra parte hay que agregar que en estos últimos 16 años se han ido constituyendo algunos cuerpos al margen de la Fuerza Armada regular que también tienen el uso de las armas que ha sido legitimado por el propio gobierno, aun cuando no son legítimas desde el punto de vista constitucional. Por ejemplo, el tema de las milicias.
Las milicias es una figura que no existe en el texto constitucional, es decir, son inconstitucionales, pero han tenido la legitimidad de hecho otorgada por el propio gobierno venezolano para salir a la calle y actuar en un momento determinado. De hecho, tú los ves, tú circulas, tú vas a instituciones militares y tú ves representantes de la milicia cumpliendo ciertas y determinadas funciones. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que es muy difícil tratar de predecir cuál va a ser el comportamiento de la Fuerza Armada como si estuviéramos hablando de un ente absolutamente monolítico. Ese era el punto, esa es mi diferencia. Bien, aclarado el punto. Qué difícil es hablar de tantos puntos tan diferentes. Tengo que brincar ahora a un plano económico que es sumamente importante, interesante, y tengo que ir con don Pedro Palma para preguntarle ¿qué puede hacer una oposición que lograra tener la mayoría en el Parlamento, es decir, en el plano legislativo? ¿Qué cambio puede haber a nivel económico, don Pedro? ¿Pueden realmente hacer algo a nivel económico? Mira, yo creo que sí. Yo creo que se lograrían o se podrían hacer cosas sumamente importantes. En primer término, por ejemplo, uno de los principales males o el gran mal económico, el gran mal originario del asunto económico está o radica en la indisciplina fiscal supina que hemos tenido en Venezuela durante los últimos tiempos, durante los últimos años, donde el gobierno ha venido, o el sector público ha venido incurriendo en un déficit, es decir, un exceso de gastos sobre ingresos que en algunos casos está en el orden de 20 puntos, o equivalente a 20 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Esos son unos desequilibrios fiscales descomunales, que situación de gasto público deficitario que, como ya dije, está siendo financiado fundamentalmente por el Banco Central a través de la creación masiva de dinero inorgánico, dinero sin respaldo, que está generando todo este enorme desequilibrio o es una de las principales causas que está generando la presión inflacionaria desproporcionada, que también está afectada, como ya dije, por una restricción de oferta, por un incremento de demanda sostenida, por unos controles absurdos que se le imponen a la empresa privada, que la condenan a trabajar a pérdida, por una serie de empresas que han sido expropiadas o expoliadas por el gobierno y que al pasar a manos del sector público pasan a producir una fracción de lo que producían en manos privadas, y todo eso lo que ha hecho es generar una dependencia de las importaciones desproporcionadamente altas. Pero para tú poder hacer esas importaciones necesitas dólares con que realizar esas compras externas, y esos son los dólares que escasean hoy más que nunca debido en gran medida al desplome de los precios del petróleo. Entonces, una de las cosas importantísimas que tienen que hacerse, y creo que a eso es a lo que se refiere el presidente Maduro cuando habla de que le van a negar los recursos al pueblo, es precisamente tratar de imponer una cierta disciplina fiscal a través de la no aprobación de créditos adicionales o de permisos de exceso de gasto por parte del gobierno, que ha sido la práctica tradicional que hacen. Cuando el gobierno necesita gastar mucho más de lo que ha presupuestado, va a la Asamblea Nacional, la cual automáticamente le aprueba por mayoría simple esos créditos adicionales, esas posibilidades de gasto. Bueno, esa es una de las cosas que podría una Asamblea Nacional ahora con mayoría de la oposición introducir factores de disciplina. Otra cosa es, bueno, hacerle rendir cuentas a los ministros o a los miembros del Poder Ejecutivo que sean invitados al Congreso para realmente explicar por qué se hacen unas cosas o se dejan de hacer otras. Otro aspecto fundamental es, por ejemplo, examinar los casos de corrupción desproporcionado. Aquí el ministro de Planificación, en un momento dado habló de que había habido un robo, prácticamente un despilfarro de 20.000 millones de dólares en poco tiempo, y cuando se fue a la Asamblea Nacional y la oposición pidió que se revisara esa denuncia tan importante de un ministro del Ejecutivo, simplemente pues se ignoró esa solicitud y no se investigó nada. Bueno, esas son las cosas que pueden cambiar con una Asamblea Nacional con mayoría opositora. Nada más para arrancar, diría yo, don Pedro, nada más para arrancar. Voy a marcar una pausa, que se nos va el tiempo rapidísimo para regresar. ¿Me dan tiempo entonces? Me está diciendo la producción que me da tiempo. Pancho, quiero preguntarte a ti lo mismo. Sé que es difícil, pero
el entender la importancia o el peso de una asamblea que pudiera de pronto, de acuerdo a las mismas encuestas, irse hacia el lado opositor o irse hacia el lado oficialista. Pero en el caso de que se vaya al lado opositor, Pancho, ¿qué puede cambiar en el balance de fuerzas ahí mismo? En el tema militar, en el tema cívico-militar, en el tema de las milicias. ¿Qué puede cambiar con una asamblea? ¿Qué puede hacer una asamblea para cambiar este balance de fuerzas? Es muy difícil si el poder ejecutivo lo controla otro partido. Hemos visto aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, que el presidente puede hacer el ejercicio del veto contra algo que es propuesta por el poder legislativo. Entonces, si no hay un compromiso para buscar soluciones que dejen que los dos lados puedan ser parte de la solución, no creo que sin un control absoluto del poder legislativo que se pueda cambiar esta situación de jaque que tienen en Venezuela, un jaque político. Es muy difícil. ¿Alguna legislación, Pancho, que pudiera servir como una especie de freno para el movimiento, por ejemplo, de armas, como ya mencionaba Giovanna de Michel, a otras fuerzas que no son necesariamente oficiales concretamente, es decir, como Fuerzas Armadas, como policías, sino que son grupos validados por el gobierno, pero que finalmente no tienen una estructura como tal dentro de una institucionalidad? ¿Hay alguna legislación que se pueda pensar, Pancho? Yo lo dudo. Como dijo Diosdado Cabello, va a haber un choque entre un conflicto de poderes, y el poder ejecutivo va a ignorar cualquier esfuerzo del poder legislativo de tratar, de la Asamblea Nacional, de tratar de influenciar cómo actúan las milicias o los colectivos, o cambiar la actitud de las Fuerzas Armadas, que no tiene la confianza del gobierno de Maduro. Ha sido capado por los agentes de inteligencia de Cuba. Voy a marcar una pausa más. Voy a dejar una pregunta en la mesa. Esta es para Giovanna de Michel y la dejo en la mesa ahora porque sé que es una pregunta sumamente difícil. Y la pregunta es, si el 6 de diciembre, Giovanna de Michel, si el 6 de diciembre el resultado es oficialista, ¿qué va a pasar desde tu perspectiva dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, contando o tomando en cuenta esas voces que ya hemos escuchado en cuanto a queja, crítica, no participación como observadores en el exterior, pero hacia el interior del país, desde tu perspectiva, si el resultado es a favor del oficialismo, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que vislumbras? Regreso con mis invitados. Giovanna de Michel tiene la palabra, también está Francis Panchoquini y nos acompaña también don Pedro Palma. Así que hago una pausa, regreso, dejé la pregunta, Giovanna de Michel nos responde al volver en este programa especial. De vuelta con mis invitados en este programa especial. Había dejado una pregunta en la mesa, no una mesa en la pregunta, eso está mucho más complicado. Era una pregunta en la mesa. Voy con Giovanna de Michel para que me responda la misma. Giovanna, hacia el exterior, con estas voces que hemos escuchado a Macri, hemos escuchado a Almagro, hemos escuchado, vaya, a muchas otras voces hablar de la falta de transparencia, la falta de garantías, en fin. Si el resultado fuera finalmente, como lo ha pronosticado el oficialismo, a favor del oficialismo, ¿qué pasaría desde tu perspectiva hacia el exterior, ¿no?, en el plano internacional, y hacia el interior de Venezuela? Mira, hacia el exterior yo creo que se colocaría un inmenso manto de duda acerca de la legitimidad del proceso electoral de cara a la aprehensión que ya existe con la forma como se ha ido desarrollando la campaña electoral. Ya para estos momentos hay una gran cantidad de cuestionamientos que dan cuenta de un abuso de poder por parte del gobierno en el desarrollo de la campaña electoral y de una falta de transparencia
en lo que sería ya el acto de votación en sí mismo. Eso no favorecería para nada al gobierno, lo dejaría, digamos, en una situación de muchísima vulnerabilidad, lo cual complicaría aún más una situación de pésimo posicionamiento que tiene en estos momentos, dado la pérdida en la capacidad de maniobra que tiene el gobierno para negociar a nivel internacional debido a la precaria situación económica. La falta de recursos económicos le ha quitado un importante instrumento de posicionamiento y de negociación al gobierno a nivel internacional. Y a nivel interno se produciría una, digamos, desazón muy profunda en una buena parte de la población que probablemente no crea en la veracidad y la autenticidad de ese resultado electoral, puesto que sería total y absolutamente contradictorio con lo que han señalado todas las encuestas hasta estos momentos y además con el clima que se respira, digamos, en la calle cada vez que se habla con un venezolano en cualquier lugar de la ciudad, por lo menos de Caracas. Y en el interior del país también sucede. Además, el gobierno no tendría, digamos, argumentos para no tomar decisiones muy antipáticas desde el punto de vista de su proyecto revolucionario, pero absolutamente necesarias para poder rescatar lo rescatable que quede todavía de la economía nacional. Gracias, gracias, Giovanna. Don Pedro Palma, a ver, ¿hasta dónde, hasta qué punto una asamblea con mayoría opositora podría recuperar la economía del país? Resulta muy difícil pensar que se puede hacer desde la asamblea, que se puede hacer desde el plano legislativo. Pero si tuviera que darme un porcentaje aproximado en el saneamiento que pudiera lograrse desde el punto de vista económico, ¿por dónde lo estaría calculando, don Pedro? Mira, no, definitivamente una situación mayoritaria, de mayoría simple en la Asamblea Nacional, no aseguraría una recuperación económica, un vuelco un giro de 180 grados en el manejo de la política económica. No, en eso yo coincido con Pancho de que eso depende mucho de otros poderes, fundamentalmente del Poder Ejecutivo, de las políticas económicas que se apliquen, y allí la Asamblea Nacional tiene una capacidad de acción, pero una capacidad de acción definitivamente limitada que no llevaría o no podría llevar a generar ese giro de 180 grados, ese cambio radical en el manejo de lo económico o la imposición de un plan de ajuste como el que se necesita indiscutiblemente en Venezuela para afrontar y corregir los gravísimos desequilibrios en el ámbito fiscal, monetario, cambiario, de producción, petrolero, etcétera, de altísima inflación que padecemos en el país. No creo que simplemente ese logro de mayoría simple en la Asamblea Nacional va a asegurar o a posibilitar ese cambio radical en el manejo de la política económica del país. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, me faltaba una más para Pancho Kini. Me queda un minuto. Pancho, rápido para poder cerrar contigo. ¿Qué pasa si se va a la calle? Vaya, si estamos hablando de una asamblea, ¿no? No estamos hablando de que van a quitar del poder a un presidente o que van a... No, no, no. Es una asamblea, ¿no? Si pierde el oficialismo y se van a la calle, como dice Maduro, aquí se van a la calle. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Quién no te oí? Que si finalmente la asamblea la perdiera el oficialismo, vamos a suponer, y se van a la calle, como dice Maduro, y militarmente está preparado, ¿qué hacen en la calle? Vaya, ¿no van a ir a quitar a todos los que ganaron en la asamblea? No. ¿O cómo crees tú que aplicaría eso? Si hay manifestaciones en contra del gobierno, actuarían en contra para reprimirlas con las milicias y con los colectivos. Pero el problema que tendrán es que yo sospecho que aunque no confíen en las Fuerzas Armadas y muchos de los oficiales superiores son realmente ampones uniformados, existe todavía un profesionalismo que no han conseguido apagar y que las Fuerzas Armadas profesionales de Venezuela no entrarían para actuar y reprimir el pueblo. Eso es lo que pienso. Perfecto. Bueno, pues gracias por su punto de vista a los tres. Ha sido un placer tenerlos aquí en un programa que seguramente ya estará mucha gente replicando y opinando, como es costumbre. Giovanna de Michel, millones de gracias. Don Pedro Palma, Pancho Kini, un abrazo. Gracias a los tres. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Voy a marcar una pausa aquí en Conclusiones y regreso ya. Soy Fernando del Rincón, solamente para darle las gracias y recordarle que si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. Aquí nos vemos pronto. Muchas gracias.